Diabetes y su cura natural. 9. Cuadro clínico. El cuadro clínico de un diabético no insulino dependiente y sobre todo en pacientes cuyo inicio fue en la vida adulta, puede incluso llegar a ser asintomático, es decir, no tener ninguna sintomatología y el diagnóstico puede llegar a realizarse de manera fortuita. Por ejemplo, en los pacientes en los que hay predisposición a la arteriosclerosis prematura, es frecuente encontrar que su padecimiento de fondo es precisamente la diabetes. En pacientes jóvenes que sufren infartos al corazón y que además tienen padecimientos circulares crónicos y ocasionalmente dolores en piernas y calambres en las mismas, pueden ser las primeras manifestaciones de una enfermedad diabética. Pero pensemos que tenemos a un paciente con los síntomas clásicos de un diabético. Lo describiríamos de la siguiente manera. Las primeras manifestaciones de este padecimiento pueden presentarse de manera gradual. Estas, por lo regular, no son características y pueden consistir en síntomas poco claros como los siguientes. Infecciones frecuentes en piel, comezón o prurito, infecciones en vagina, inflamación en el pene y en las encías, combinadas con infecciones, furúnculos en diversas partes del cuerpo, retardo en la cicatrización de las heridas casuales, disminución de fuerza en las piernas, impotencia sexual, disminución de la capacidad orgánica y psíquica. Los pacientes fácilmente se deprimen y se sienten muy cansados, bajan de peso y tienen mucha sed. Hay mucho dolor de cabeza, dolores en todo su cuerpo, ataques multineuríficos. El apetito es muy grande y a pesar de esto los pacientes bajan de peso. El apetito se torna voraz, polifagia. La sed es un síntoma penoso y a veces constituye la principal molestia del paciente. Polidipsia. El número de veces que orina al día es muy elevado e incluso por la noche. Poliuria y nicturia. A grandes rasgos, estos serían los principales síntomas de un diabético en sus inicios, pero existen otros síntomas por órganos que serían los siguientes. Aparato digestivo. Lengua seca, resquebrajada y saburrosa o blanca. La saliva es ácida. Las encías están a menudo inflamadas o relajadas con propensión a infecciones y hemorragias. Los dientes se carean fácilmente, hay piorrea o se aflojan. En ocasiones, diarreas frecuentes o eliminación de grandes cantidades de grasa por excremento. Hígado y vías biliares, hepatitis ictérica, cirrosis hepática, hígado graso, colecistitis y litiasis vesicular, inflamación y cálculos son frecuentes en los diabéticos. Aparato circular. Se enuncian las lesiones vasculares del diabético. 1. Angiopatía diabética. Es un conjunto de síntomas y signos de la diabetes que se presentan de manera tardía y que lesionan los capilares por los depósitos de colágeno y mucoproteínas en el interior de los vasos. Disminuye su diámetro interno provocando rupturas y hemorragias a muchos niveles. Los lugares más afectados por esta complicación de la diabetes son principalmente riñón, retina, sistema nervioso y piel. Resulta muy peligrosa, pues se ha llegado a encontrar estas lesiones desde etapas muy tempranas de la enfermedad. 2. Arteriosclerosis. Ya es muy común entre la población, sobre todo la de los países que consumen una gran cantidad de grasas animales, llegando a encontrarse hasta en un 60 o 70% de los diabéticos, por poner un ejemplo, en Estados Unidos, Alemania, Suecia, etc. Se presentan complicaciones de esta enfermedad en corazón, angiospectoritis o infarto, sobre todo en mujeres. 3. Hipertensión arterial. Es muy común en enfermos diabéticos, sobre todo después de los 45 años. 4. Gangrena diabética. Había disminuido su presentación, pero desgraciadamente ha ido aumentando nuevamente por los pésimos hábitos alimenticios. Aparato respiratorio. Las enfermedades más comunes que complican al enfermo diabético son
sobre todo en enfermos obesos, faringiorhinosinusitis, faringiorhinosinusitis, enfermedad de las vías respiratorias, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, aparato urogenital. Los síntomas más frecuentes son infecciones crónicas que se agudizan fácilmente en vías urinarias, con cuadros de glomerulonefritis y pielonefritis crónica, que finalmente llevan al enfermo a una insuficiencia renal crónica, disminución e impotencia sexual. En las mujeres, prurito vulvar o comezón, infecciones frecuentes en área vaginal, vulvovaginitis. Piel, prurito o comezón intensa que hace que el paciente se rasque mucho y se infecte fácilmente las heridas que produce el mismo. Furúnculos, ántrax, piel seca y con poco sudor. Las heridas se infectan continuamente y tardan en cicatrizar. Ojos, hemorragias, cataratas, disminución de la visión, infecciones frecuentes, conjuntivitis, ceguera, retinopatía diabética. Esta se presenta a una edad media aproximada de 55 años y que finalmente puede llevar al diabético una ceguera total. Sistema nervioso. Neuralgias son frecuentes y se localizan principalmente a nivel del nervio trigémino. Crurales e intercostales, siendo no rara la ciática bilateral. Alteraciones en la sensibilidad de todo el cuerpo. Pie quemante o ardor de la planta de los pies. Abolición de la sensibilidad vibratoria. Se puede presentar neuropatía diabética aun cuando el paciente diabético esté controlado y sobre todo después de una situación de estrés. Dolores de huesos con destrucción de tejido óseo y articulaciones por una disminución de riego sanguíneo, sobre todo en tobillo, dedos y rodilla. Úlceras diabéticas neurotróficas son callos que a la larga forman verdaderas úlceras que van ampliándose. Al principio no son dolorosas, pero al final sí. La temperatura suele ser normal al inicio de la enfermedad, pero al final el paciente se torna febril, sobre todo por las infecciones de las que son fácil presa los diabéticos. Sangre, elevación de la glucosa en sangre, hiperglicemia constante. Las cifras normales varían de acuerdo a los reactivos utilizados por los laboratorios entre 70 a 110 o de 80 a 120 aproximadamente. Como dato histórico, mencionaremos que la cifra más alta registrada en pacientes que se han podido salvar fue de 2060 miligramos. Pueden estar elevadas las cifras de grasa en sangre, hiperlipemia, trastornos del metabolismo. Los principales trastornos del metabolismo en el diabético son los siguientes: una deficiente utilización de los hidratos de carbono, azúcares, a nivel células hepáticas y musculares principalmente, por un retraso en la asimilación y aprovechamiento de los hidratos de carbono, azúcares, que van a provocar una elevación de azúcar, glucosa en sangre y también de azúcar en orina, glucosuria, lo que hace que el paciente experimente mucha hambre. Pero además encontramos que autores como Ferraras Rosman, Medicina Interna, nos indican que estas eliminaciones de azúcares por orina son más abundantes cuando se ingieren alimentos con conservadores o hechos de harinas blancas y que van a disminuir al consumir harina de avena, lebulosa, etc. Y sobre todo al dejar de consumir carne. Además, las recomienda como edulcorantes para endulzar. Se presentan en muchas ocasiones alteraciones en el metabolismo de las proteínas y las grasas, el cual, si no se efectúa, produce una gran cantidad de cuerpos cetónicos y ocasiona una elevación de la cantidad de caseína. Se ha visto que disminuye cuando se toman proteínas, lo cual también es recomendado por la medicina alópata.